La tercera participación, datos del entorno que empoderan a tu comunidad, está a cargo de Santiago Vargas García. Él es biólogo de la Universidad del Bosque, investigador de biodiversidad y gestión de conservación, con experiencia en manejo y monitoreo de fauna silvestre, levantamiento de línea base y cartografía social. Con conocimientos en etología, ecología y en diferentes equipos de medición y recolección de datos en campo. Con amplia experiencia en sistemas de información geográfica y modelamiento de nicho ecológico. Cuenta con una trayectoria profesional como consultor, realizando inventarios de fauna silvestre y estudios de capacidad de carga turística en áreas silvestres destinadas al turismo de naturaleza. Voy a empezar un poco por hablarles del tema de cartografía social y cartografía económica, que tal vez es una de las primeras cosas que uno llega a hacer al territorio cuando uno se encuentra en territorio. Incluso diría yo que es de las más importantes, si no la más importante, ya que en esta nosotros como investigadores, o el grupo de investigadores que realice el acercamiento, primero se da a conocer las intenciones del estudio del proyecto. En este caso sería un tema de reconocimiento de la oferta vegetal, pero más allá de eso nos ayuda a entender cómo está distribuida las personas de una comunidad, qué roles cumple cada una de estas, dónde se encuentran ubicadas espacialmente en este sitio. Entonces esto nos va a permitir hacer un tema de mapeo muy general de cómo funciona la comunidad a grandes rasgos. Entonces esto consiste en acercarse a cada una de las personas de la comunidad, ojalá en una sola junta, sino ir literal casa por casa, predio por predio, y abordar a cada una de estas personas y saber a qué se dedican, con qué terreno cuentan, qué tienen en su terreno, quién es el vecino, las relaciones que hay entre los vecinos, poder entender estas personas cuál es su quehacer diario, ¿sí? No solo en tema productivo y de pronto a qué se dedican, digamos, allá hablando en un ámbito rural, no solo de qué se dedican ellos a producir, sino más allá de eso, ver ellos cuál es su quehacer diario, ¿sí? Ellos se levantan, qué hacen, con quién hablan, hacia dónde se dirigen, qué hacen sus hijos, qué hacen sus esposos, sus esposas, etcétera. Y esto nos va a permitir hacer un mapeo. De hecho, normalmente lo que uno hace es acercarse con algún tipo de material, ya sea cartulina, ya sea una hoja, y marcadores para que esta misma persona nos ubique en un mapa de cómo ella ve su entorno, su territorio, y así saber ellos cómo lo entienden, ¿sí? Porque cada persona tiene una perspectiva diferente del lugar donde se encuentran, y eso es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer este tipo de levantamientos. Y eso nos va a permitir hacer un tema de cartografía social, lo cual se acopla un poco al tema de cartografía económica, que ya es ver netamente de qué subsisten cada una de estas personas, si producen algo, qué es lo que producen, cómo lo producen, en qué espacio lo producen. Y así nosotros ya incluso después coger esta cartografía y trasladarla a un mapa con una imagen satelital o con otro tipo de herramientas, las cuales nos permiten ver a ciencia cierta cómo está distribuida las personas de una comunidad en un entorno, ya sea entorno rural, ya sea un entorno urbano, ya sea incluso en ámbitos de espacios mucho más naturales que también vinculados a alguna comunidad rural, ¿sí? Para ver cómo es esta convivencia incluso con la misma naturaleza. En este acercamiento de cartografía también uno suele hacer unas encuestas, las cuales a uno le permiten saber qué conocimientos tienen ellos acerca de, en este caso, que es lo que nos interesaría, manejan o qué conocimientos tienen ellos sobre plantas nativas o qué plantas ellos utilizan, ya sea en temas alimenticios, en temas medicinales, en temas incluso hasta de ornamentación y de uso de artesanías y demás, y ver ellos a qué plantas le sacan ellos jugo y le sacan de hecho producción, ya sea para el consumo de ellos diario o para incluso muchas veces temas de producción para vender y demás, ¿sí? Normalmente son temas de, como decía la profe Clarita, son cultivos de pancoger, ¿sí? Que las personas muchas veces tienen únicamente para ellos y cuando mucho para el vecino, pero incluso se genera un tema de intercambios. De hecho, eso también es bueno saberlo, ver si hay algún tipo de intercambios. Muchas veces en las comunidades rurales el tema de yo te compro a ti no es, mira, yo te doy dinero a cambio de, no sé, esta canasta de frutas, sino muchas veces, mira, yo que tengo naranjas en mi jardín, yo te cambio esta libra de naranjas por una libra, no sé, de papa, de yuca, de lo que sea que tú siembres en tu jardín. Entonces, empezar a entender estas dinámicas
fortalece mucho el ejercicio, que eso muchas veces en muchos lados no se hace, sino que simplemente llega lo que dice la profesora Clarita, que quitarnos como esa figura de conquistadora y de que yo soy el científico y de que yo me las sé todos, ¿sí? Sino, de hecho, todo lo contrario, uno no sabe nada cuando uno llega a un territorio, y los que saben a ciencia cierta, yo puedo haber estudiado toda mi vida acerca de la yuca y de la producción de la yuca en un laboratorio, pero no, eso es muy diferente a generaciones que la han cultivado y que la han producido, etcétera. Y les estoy hablando de una planta que es comercial al lado del poco de plantas, incluso hablando ya de Cuba directamente, el hecho de ser una isla, la riqueza de frutas, verduras, legumbres y aromáticas medicinales, etcétera, únicas de ese lugar por temas biológicos y el tema de aislamiento y ser una isla, el tema de endemismos en ese tipo de productos debe ser algo inmenso en comparación a otros lados. Entonces, ese tipo de conocimiento de parte de la comunidad siempre es mucho más valioso incluso que lo que uno pueda recopilar en 2, 3 meses de campo recolectando la información allá. Entonces, bueno, una vez uno ya tiene este tema de cartografía social y este tema de cartografía económica un poco más claro y saber cómo funciona la dinámica en una comunidad, uno ya puede realizar, se puede centrar un poco en el tema que es levantamiento de línea base. Este levantamiento de línea base es básicamente, como lo mencionó Clarita, es llegar al territorio y ver con qué cuenta el territorio, ¿sí? Con qué cuenta, en qué sentido, qué especies vegetales, animales, y en general incluso hasta hongos, con qué cuenta, ya sea que se vaya a utilizar de producción o no, pero es ver absolutamente todo lo que hay en un territorio. ¿Sí? Ese levantamiento normalmente tiene algún enfoque. Cuando uno está hablando de tema de producción alimentaria, pues ya uno su enfoque es si ese alimento o esa planta o ese organismo tiene alguna función o algún potencial para ser utilizado en temas productivos o en temas de ya netamente de alimentación de una comunidad, de una persona y demás, y es coger y hacer ese levantamiento. Ese levantamiento, ¿cómo se hace? Ya ahí se entra un poco más técnico, se hace recolección y se mira el tema de la hoja, el tema del tallo, exudados, frutos, semillas, de cada una de estas plantas, con ayuda incluso de la comunidad, que como vuelvo, repito, siempre va a ser el conocimiento de ellos el más valioso con el que uno puede contar, y ya uno puede llegar a que ya el momento de uno identificar esta planta, venga, esta planta, y la persona dice, sí, no, esta planta nosotros la utilizamos para hacer unos test que quitan el dolor de estómago, por decir algo, o esa semillita no la comemos, ¿sí? Y es ver si de pronto, o sea, ver qué propiedades, qué potencial, además de los usos que ellos ya le dan a ciertos organismos, qué otras maneras de ser utilizados y ser aprovechados tienen estos, ¿sí? Así por dar ejemplos, uno a veces se acerca a algunos sitios y ellos de pronto tienen una planta que ellos la consideran un rastrojo, o la consideran una maleza, la cual ellos siempre se deshacen de ella, o cuando no, que creció allá al lado del cultivo, yo la arranco y demás, y es de pronto uno da aportarles el conocimiento de, no, mire, esta planta es buena para tal cosa, esta planta se puede vender como ornamental, esta planta tiene un potencial en tema de alimentación, como una especie de sazonadores, una especie, o sea, ver cómo con el conocimiento de ellos y el conocimiento que nosotros tenemos a partir de ese levantamiento se puede potencializar la oferta alimenticia que ellos tienen para ellos mismos, principalmente, ¿sí? Como dice la profesora Clarita, no es tema de pobreza, pero sí muchas veces en algunos lugares se acostumbran siempre a comer lo mismo. Entonces, que como somos productores de papa, siempre va a ser papa, arroz y alguna proteína. Que como somos productores de, no sé, de maíz, siempre va a ser maíz. Y se desperdician a veces muchos recursos naturales que crecen casi que por maleza en el mismo patio trasero de las personas, ¿sí? Entonces, ver primero cómo enriquecemos y cómo diversificamos esa oferta alimenticia para cada una de las personas, haciendo que en temas incluso de salud de las mismas personas se vea una mejora, ¿sí? Adicional a eso, pues ya entra un poco el tema de enriquecimiento de la oferta alimenticia para el tema del sector turístico, que es una de los potenciales que tiene hacer este tipo de levantamientos, este tipo de caracterizaciones, y es que cuando el turista, hablando como decía la profesora Clara, en muchos países de Latinoamérica, si no es que todos tienen un potencial turístico impresionante, ¿sí? Hablando de Cuba, incluso mucho mayor que el de muchos otros lugares, este potencial muchas veces, cuando son personas del extranjero y demás, se ve un poco opacado con el tema alimentario, ¿sí? Muchas veces son lugares increíbles, son experiencias inolvidables
sitios, ciudades, pueblos, espacios naturales increíbles, que básicamente siempre la queja que hay es la comida pudo haber sido mejor, o yo que soy vegetariano con con estas nuevas ondas y estas nuevas modas alimenticias, como que no se ven complacidos del todo respecto al tema alimentario, ¿sí? Entonces, este tipo de levantamientos sí ayuda a diversificar esa oferta y ayuda incluso a mejorar el tema alimentario para que cuando llegue algún turista, ya sea extranjero o nacional, se vea mucho más complacido y llene ese espacio que tal vez hay veces mucho falta, que siempre, como dice la profe Clarita, a veces simplemente es arroz, papa, yuca, plátano y una proteína. Entonces, para personas que no están acostumbradas a comer así, eso no es comida, ¿sí? Y eso a veces es feo, pero mucha gente entra por los ojos y entra por los ojos y por la barriga a los lugares, y con eso es en lo que se queda. A veces uno va a un lugar increíble y con lo que se queda es con lo que comió, ¿sí? Y con esta diversidad de posibilidades que tenemos en nuestros países, no aprovecharlas, a veces es algo triste. Entonces, este tipo de levantamientos ayuda a diversificar esta oferta y va a hacer que toda la experiencia sea incluso inmiscuida con el tema alimentario. Algo que se hace mucho, que hemos hecho nosotros mucho y que la idea es poner en práctica en más lugares, es el tema de ir a los sitios, hacer el levantamiento en línea base, ver qué especies se pueden explotar, ¿sí? Y después de esto, organizar talleres con la misma comunidad y ver cómo estas nuevas especies de plantas que se identificaron como con algún potencial pueden ser incluidas en los platos tradicionales de la región, ¿sí? Y ver cómo puede hacer que estos platos cambien o ver cómo otros platos van creciendo y salen de las mismas tradiciones de las personas, ¿sí? Rescatando siempre ese tema tradicional y cultural, y ver cómo estas nuevas plantas, nuevas frutas, nuevas semillas se pueden combinar con esto y generar una oferta totalmente nueva que puede ser incluso más agradable y incluso puede generar más, al ser más agradable y más rica, más balanceada y demás, puede generar incluso mayor cantidad de ingresos en dado caso que se llegue a ofertar esto como un servicio turístico de que yo te ofrezco mi alimentación cuando tú vienes acá, puede generar mucho más ganancias incluso que la misma visita del turista, ¿sí? Entonces ver cómo desde incluso generar, no sé, algún tipo de ambiente en el que las mismas comunidades, no, mira, yo tengo esto, yo produzco esto, a mí se me da esto, a mí se me da esto, y ver cómo toda la comunidad colabora para formar y para fortalecer esta oferta alimenticia, parte de estos estudios, de un tema de caracterización de qué se encuentra y cómo se encuentra organizado el territorio y ver qué potenciales, además de los que ya se conocen, se pueden explotar y se pueden extraer y se pueden encontrar en cada uno de estos lugares.